Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es tener una actitud de estar sentado en el trono. Cuando hablamos de actitud, nos estamos refiriendo a una manera habitual de pensar y de actuar frente a la adversidad. El tema que esta noche vamos a exponer tiene que ver con una actitud de estar sentado en el trono. Todos los hijos de Dios tenemos que tener una actitud correcta sobre la base de la obra completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En las Escrituras del libro de Salmos 23 dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que dice David en este Salmos 23, versículo 5. En otra versión dice: preparas mesa o preparas banquete en presencia de mis angustiadores. El Señor está preparando mesa. En los tiempos bíblicos, el preparar mesa estaba referido a poner en la mesa un mantel bordado, unas cucharas de plata, unos candelabros, flores, unas copas. Pero aquí está diciendo preparas mesa, también tiene que ver con un banquete. Está referido a una comida espléndida y abundante. Entonces Dios, eso es lo que ha preparado, mesa o banquete para nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de todo aquello que amenace tu vida, de todo aquello que quiera romper tu tranquilidad, tu quietud. Frente a eso dice que Dios prepara mesa. Hay comida espléndida y abundante, dice la Escritura, para todos aquellos hijos de Dios. Hay enemigos, pero dice que Dios prepara mesa en presencia de esos angustiadores. ¿Quieres saber cómo descansar en medio de esos desafíos? Porque la Escritura está hablando de que en esa mesa están las provisiones de Dios, está la salud, está tu protección. Preparar banquete, hermanos. Dios tiene preparado banquete para nosotros, pero dice frente a nuestros adversarios, frente a nuestros enemigos. Esos enemigos son pues la pobreza, las enfermedades. Frente a esos enemigos Dios prepara banquete. Nosotros debemos tener una actitud correcta, la actitud de trono, de estar sentados en el trono. Ahora Dios nos invita a nosotros a sentarnos, porque si hay una comida espléndida y abundante, no es para que tú comas estos alimentos parados. Tenemos que sentarnos en esa mesa. Algunos quieren primero solucionar todos sus problemas para luego descansar. Por eso se expresan en estos términos, cuando dicen: cuando pague la última cuota que debo al banco, entonces descansaré. Y lo que el Señor quiere es que aprendamos a descansar antes de que nuestros problemas sean resueltos. Tú tienes que descansar frente a la crisis. Tú tienes que aprender a descansar frente a esos desafíos o situaciones adversas que se te presentan en la vida.
Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En las Escrituras del Salmos 110, versículo 1, David habló proféticamente, guiado por el Espíritu Santo, sobre un hecho que iba a acontecer. En este Salmos 110, versículo 1, relata cómo el Padre le habla al Hijo y le dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. El salmista en este pasaje de las Escrituras está hablando sobre un hecho futuro que recién iba a acontecer en la persona de Jesús. Cuando Jesús conquistó la muerte, conquistó el pecado y resucitó, es ahí que empieza este diálogo entre el Padre y el Hijo. El Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está hablando el papá, el Padre, a Jesús el amado. Le está diciendo: hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. ¿Y acaso los enemigos de Dios no habían sido ya conquistados? ¿No habían sido ya derrotados? Ellos habían sido derrotados. En los tiempos bíblicos, cuando alguien conquistaba un reino a otro reino, los tomaban como presos, los encadenaban y eran llevados, todos estos principados, autoridades que habían sido conquistados, eran llevados ante el rey. Y el rey, sentado en su trono, eran colocados debajo de sus pies estos principados, huestes, estos hombres de guerra, todos eran puestos bajo sus pies y el rey pisaba las espaldas de estos enemigos en señal de victoria. Ahí ponía sus pies, Jesús ponía sus pies en señal de victoria. Por eso es que Dios le dice al Hijo, el Padre le está hablando al Hijo y le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Dios pone bajo los pies de Jesús a todos sus enemigos, a la pobreza, a las enfermedades, adicciones, a esos trastornos alimenticios, a la ansiedad, la depresión. Todos esos son puestos bajo los pies de Jesús. Uno se pregunta si es bajo los pies de Jesús, pero ¿dónde participo yo? Hermano, tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo dijo: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Si el Padre está, desde el momento que Cristo resucitó y fue sentado a la diestra del Padre, Él está colocando a todos sus enemigos bajo sus pies y también bajo los pies de la iglesia. La iglesia está poniendo los pies sobre esos enemigos, en señal también de victoria, en señal de que ellos están derrotados. No puede ser que alguien diga que el cáncer es mayor que Jesús. No puede ser que alguien diga que la crisis financiera pueda ser mayor que Jesús. Amén, porque todos esos enemigos están siendo puestos bajo los pies de Cristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué hermoso, mire que el poder de Dios dice que operó en Cristo, se movió en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Jesús está sentado ahora mismo en esos lugares celestiales. Ahí ha sido colocado nuestro Señor Jesucristo por un acto de la acción misma de Dios. Él está ahí, pero continúa el texto y dice que a Jesús lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. A Jesús lo ha puesto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Jesús, en él está toda la autoridad está puesta en Jesús. Y él está por encima de todo, hermano. De todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, dice. O sea, cualquier nombre que se haya dado aquí en la tierra, si se ha levantado alguna enfermedad con un nombre, supongamos fibrosis pulmonar, o el nombre de SIDA, un nombre de otra enfermedad, una enfermedad cardiovascular, cualquiera que sea el nombre con el cual haya sido nominado esa enfermedad, dice que Jesús está por encima de cualquier nombre que se nombra. Por eso es que la Escritura dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo o en este tiempo, sino también en el venidero. Cualquier nombre que se pueda levantar, Jesús, el nombre de Jesús está por encima de esos nombres. Y sometió, dice la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo ha sometido. Jesús está ejerciendo autoridad, señorío sobre todas las cosas. Y ha sometido, dice, todas esas cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Qué hermoso es la palabra de Dios. Hemos visto que Jesús está sentado ahora porque ha terminado una obra. Jesús está sentado y fue sentado porque Él culminó una obra. En la carta de Hebreos capítulo 10, versículo del 11 al 13 dice, y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ahí en el tabernáculo, ellos ofrecían día a día los sacrificios. Llevaban el cordero, esos machos cabrillos, lo llevaban para que sean sacrificados, pero dice que estos sacrificios nunca podían quitar los pecados. Podían cubrir los pecados, pero no quitaban los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La carta de Hebreos está diciéndonos que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, los sacerdotes estaban en actividad siempre. Y en ese tabernáculo no había una silla donde sentarse. O sea, la actividad ahí de estos sacerdotes era una actividad permanente, sin descanso. Porque dice el texto, ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí estaban estos sacerdotes. Pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se ha sentado porque Él en la cruz declaró esta palabra: consumado es, todo está terminado, todo está acabado. La obra está acabada. No hay algo más que añadirle a la obra, no hay sacrificios que añadirle, porque el sacrificio de Jesús fue único y suficiente. No hay más sacrificios. Por eso es que esta carta está diciéndonos: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está sentado. Por eso es que hablamos que Cristo está sentado. Y Cristo ya no sigue en una cruz, hermano. Sacaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a un sepulcro. Pero en el sepulcro hay un epitafio que dice: resucitó. Cristo ha resucitado. Él no sigue en una tumba. Él resucitó. Por eso es que Pablo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. El Cristo que estamos hablando, que está hablando las Escrituras, es el Cristo resucitado. Un Cristo que ha vencido a la muerte. Amén. Que ha derrotado a través de su sacrificio, ha derrotado a la muerte, ha derrotado al pecado. Él ha resucitado. Y dice: y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús está esperando eso. Ahora, uno se pregunta que los enemigos de Dios no han sido derrotados en la cruz. Han sido derrotados en la cruz. Pero hemos estado hablando hace unos momentos que en los tiempos bíblicos los enemigos derrotados eran llevados ante el rey y eran puestos bajo sus pies, y el rey ponía sus pies sobre la espalda de estos enemigos derrotados. Ellos iban encadenados, hermano, y el rey ponía sus pies sobre estos enemigos derrotados. No es que recién los iba a derrotar, ellos ya estaban derrotados, sino como señal de triunfo, como señal de victoria es que se hacía esto. Entonces nuestros enemigos están siendo puestos bajo nuestros pies. Dios es el que lo está poniendo bajo nuestros pies. Ya desde el momento que fueron derrotados, Dios está poniendo a esos enemigos bajo nuestros pies. Aleluya. Ahora, la Escritura también dice en Efesios 2:6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Amén. Nosotros hemos sido sentados también en lugares celestiales en Cristo. Posicionalmente estamos sentados, hermano. El problema en nosotros es de la actitud. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando de que en mi manera de pensar todavía no es una forma habitual de pensar que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, que yo estoy sentado, iglesia está sentado a la diestra de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo.
Y, y lo que ocurre a veces que como no hay esa actitud de estar sentado en lugares celestiales, es que nos esforzamos. Creemos que debemos resolver todos nuestros problemas para recién descansar. Tú puedes descansar frente a una crisis, hermano. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios lo llevó con dirección a la tierra prometida. Pero estando en Cades de Barnea, a unos kilómetros de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo que enviaran 12 espías que representaran a cada una de las tribus de Israel. De estos 12 espías ingresaron a la tierra prometida, y en la tierra prometida ellos vieron, y cuando regresaron dieron un reporte a los hijos de Israel, diciendo, 10 espías dijeron, es una tierra que traga a sus moradores. Hemos visto ciudades fortificadas, hemos visto a hombres de grande estatura, a hombres gigantes. Nosotros al lado de ellos somos como langostas. Entonces ellos se enfocaron en sus problemas, pero no estaban viendo la promesa de Dios, porque la promesa de Dios decía que Dios se los entregaba esa tierra, la tierra de Canaán. Pero ellos estaban enfocados en los problemas, en los gigantes. Entonces eso dificultó para que ellos no puedan ingresar a la tierra prometida. Ellos todavía tenían una mentalidad de esclavos. Son más de 400 años en esclavitud. Ya se habían formado en su mente una forma habitual de pensar y de actuar. Entonces, bajo esa forma habitual de pensar y de actuar, no querían dejar o salir de esa forma de pensamiento. Entonces, no podían entrar a la tierra prometida bajo ese tipo de creencias, bajo ese tipo de actitudes. Y eso hizo de que finalmente no ingresaran a la tierra prometida. Solamente de esos 12 espías, 2 dieron un reporte positivo. Fueron Josué y Caleb, quienes dijeron, nosotros, cierto, es una tierra que fluye leche y miel. Vayamos, conquistemos esa tierra. Nosotros podremos más que ellos. Josué y Caleb fueron realmente de otro tipo de mentalidad. Ellos tenían una actitud de trono. Estos hombres dijeron, poseamos esa tierra. Ellos creían en la promesa de Dios. Ellos no estaban viendo un problema. Ellos lo que estaban viendo era, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, como Pablo hablaba, ¿no? Ellos estaban viendo realmente la promesa de Dios y valorando la palabra de Dios. No sé cuántos de nosotros a veces estamos valorando más a veces los problemas y no estamos valorando la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere es que empecemos a valorar la palabra de Dios, que empecemos a valorar la promesa de Dios. El deseo de Dios es que entremos a esa tierra prometida. Amén. El pueblo de Israel se atemorizó, dijo, gigantes, hombres de grande estatura, es tierra que traga a sus moradores. Cuando en la Escritura el Señor nos dice, en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios,
que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios está diciendo, no, no temas, no temas, no temamos a los enemigos, no le temas a la pobreza, no le temas a alguna enfermedad. Amén. Porque el Señor está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Lo único que el Señor, así como dice, no temas, también dice, temamos. En Hebreos dice, nos habla de que también debemos temer. Pero ¿a qué cosa debemos temer? En Hebreos dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Temamos pues, así como nos dice que no temamos porque Él es nuestro Dios, que Él está con nosotros, también nos está diciendo que temamos a no entrar en ese reposo de Dios. De eso sí debemos tener temor, de no entrar a ese reposo. Que para el pueblo judío, la tierra prometida era solamente una tierra física. Para nosotros, los creyentes en el nuevo pacto, la tierra prometida es nuestro reposo, es la gracia misma de Dios. Y Dios nos, en la carta misma de Hebreos, hace mención de que entremos a esa, en vez de llamarle tierra prometida, le dice, entremos al reposo. Dios le cambia, pero en el nuevo pacto, en lugar de decir la tierra prometida, dice el reposo, que entremos. Entremos pues a ese reposo, dice la carta de Hebreos. Dios nos está invitando a entrar a ese reposo. En ese reposo entramos, hermanos, con la actitud correcta, con una actitud de estar sentado. Sentado significa descanso, descanso, significa que tú le permitas, que permitas la acción del Espíritu Santo, que Él trabaje, te guíe mediante la dirección de Él, Él te guíe a hacer lo que es correcto dentro de los planes de Dios. Y el Espíritu Santo dice que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo, en la parte externa, yo puedo estar trabajando, pero en la parte interna, en tu espíritu, tú estás descansando. Descansando porque el que está guiando tu vida es la acción del Espíritu de Dios. Y Dios quiere que descansemos. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar, dice Jesús. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a entrar en su descanso, creyendo solamente las promesas de Dios. Mire que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, no ingresaron a la tierra prometida porque ellos no creyeron en lo que la palabra de Dios decía. Y muchos perecieron ahí en el desierto. Mire que esa generación que salió no ingresó a la tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb. Por solamente no creer, hermano. Muchos no están disfrutando de todo lo que Dios nos ha dado. La salud ya nos ha sido dada. La sanidad nos ha sido dada en mérito al sacrificio de Cristo. Su sangre fue derramada.
y por cuya herida fuisteis sanados, dice la Escritura. Ya nos ha sido dado. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo, apropiarnos, entrar a ese reposo, es descansar en lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros, su iglesia. Cuando tú entras y tomas cada promesa, es tan fácil tomar las promesas de Dios. Es como los hijos de Israel. En Egipto ellos se esforzaban, hermanos, por cosechar, ¿no? Cuando ellos cosechaban el nabo, la cebolla, el ajos, los puerros, ellos se esforzaban, desplegaban ahí mucha energía para sacar esos frutos. Pero cuando ellos ingresaron a la tierra prometida, las uvas estaban a la mano, los higos, ¿sí? Era una tierra que fluía leche y miel. No dice una tierra de leche y miel, dice era una tierra que fluía. Cuando habla de fluir, está hablando de abundancia, de provisiones. Eso es de fluir, dice que fluía leche y miel. Entonces, así como era tan fácil coger esos frutos en la tierra prometida, así también es tan fácil tomar las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son tan difíciles, hermano. Solamente es un asunto de creer. Cuando tú crees en esas promesas, estás entrando a ese reposo de Dios. Porque ya no estás confiando en ti. Estás poniendo tu mirada en Él, en sus promesas, en lo que Cristo Jesús ganó para nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Aleluya. Dios quiere que tú te apropies de todo lo que Cristo Jesús ha ganado. La mesa está servida, hermano. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice la Escritura. Amén. Los angustiadores se pueden presentar por ahí. Los síntomas pueden estar ahí. Pero entramos nosotros a ese reposo. Entramos a ese reposo sentándonos. Es un acto de sentarse. Pero un sentarse no físicamente. Es un sentarse internamente. Es confiar en nuestro Dios, es descansar en Él, en lo que Él hizo, en lo que Dios nos ha provisto a través de su obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees en cada una de esas promesas? En la Biblia encontramos promesas muy bonitas, hermano, promesas que nos pueden ayudar en nuestra vida, promesas para nuestra salud, tenemos promesas de seguridad. Hay muchas promesas de seguridad, por eso que hemos mencionado una de ellas hace un momento, cuando dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, Dios está prometiendo. Te está prometiendo, te está diciendo, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza. Amén. Esto está en Isaías 41:10. O cuando dice David, Salmo 23:3 o 4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Miren que son promesas que nos ayudan pues, en nuestra vida y no hace que vivamos en temor, en miedo. Algunos están preocupados por sus hijos. Están preocupados por sus hijos. Están preocupados porque su presión arterial está fuera de control.
están preocupados porque necesitan un incremento financiero. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. O Pablo dice, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es entrar en su reposo. Cuando tú crees, cada promesa que está en el nuevo pacto, cada promesa que ha sido ganada en favor de nosotros la iglesia, cuando tú crees, pones tu confianza en eso, estás entrando en ese reposo de Dios. Eso es tener una actitud de estar sentado en el trono. Tú eres un hijo de Dios, has sido sentado en lugares celestiales con Cristo. Tú no estás posicionalmente no estás fuera de Cristo, estás juntamente con Él. Por eso es que la Escritura dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar, dice Pablo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. No es que Cristo está allá y tú estás acá, no, tú estás juntamente con Él. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Estamos sentados. Tú no estás en una posición de pie. El deseo de Dios es que entiendas, hermano, que no todos tus problemas primero tienen que ser solucionados para que descanses. Tú puedes descansar en medio de la crisis. Eso es lo que Dios quiere que entiendas, que puedes descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Agradecemos a Dios por darnos este tiempo de siempre estar escuchando su palabra. Su palabra siempre nos ayuda, nos fortalece, nos anima, hermanos. Gracias porque tenemos esa bendita palabra de Dios que está trayendo luz a nuestro entendimiento, nos está guiando día a día. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, yo te voy a guiar ahí donde estás en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco porque tú me invitas a entrar a tu reposo. Entrar a tu reposo es poner mi confianza en cada promesa tuya. Y te agradezco, Señor Jesús, por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo te reconozco, Jesús, como mi único Señor, como el Salvador de mi vida. Y te invito a que entres a mi vida, a mi corazón. Te recibo en mi corazón. Gracias por entrar a mi corazón. Ahora soy hijo tuyo o hija tuya. Bendita sea tu presencia en mi vida. Bendita sea la obra que tú has hecho en favor de nosotros, en favor de todo el mundo. Gracias, ahora sé que voy a ser guiado con tu Santo Espíritu y tú me vas a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gracias, Señor Jesús. También voy a orar. Si hay alguien que tiene problemas de salud, voy a orar por ti. Vamos a orar también por esta situación que seguimos viviendo, hermanos. Señor, te pido esta noche, papá, por todos aquellos que tienen problemas de salud, problemas en su hígado, en sus riñones, en sus pulmones, problemas de audición, de visión, problemas, Señor, en su marcha, problemas de memoria, problemas de atención, problemas, Señor, en el corazón. Ahora, por la llaga de Cristo, declaramos sanidad.
declaramos lo que tú has ganado por nosotros a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Declaramos lo que tú has logrado en favor de nosotros, Señor. Y por la llaga de Jesús, ahí tócate en la parte que te duele, en la parte que te han diagnosticado con algún mal, ahí tócate esa parte. Y repite conmigo, declara conmigo, juntamente conmigo, declara estas palabras. Por la llaga de Jesús, me declaro sano. Por la llaga de Jesús, mis pulmones están limpios de todo virus, bacteria. Ordeno en el nombre de Jesús, se seque esa proteína del COVID. Y cualquier mudanza que haya tenido este COVID, cualquiera sea, el nombre de Cristo es mayor que ese nombre. Y declaramos en el nombre de Jesús que está completamente sano. Hacemos esta oración en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo. Buenas noches.